Bienvenidos a la teleclase del módulo 1. En esta primera teleclase vamos a repasar los conceptos que hemos visto en la lectura número 1. En esta primera lectura recordaremos que hemos hablado sobre los objetos vectoriales. El trabajo que hacemos con este programa de Illustrator gira en torno a la edición de los objetos vectoriales. Como estamos observando en el cuadro, vamos en primer lugar a comenzar recordando el espacio de trabajo del programa. Recordemos que definimos un documento como el espacio de trabajo donde desarrollamos nuestra ilustración. Dentro del espacio de trabajo vamos a repasar los conceptos vistos en la lectura y que se relacionan con la interfaz del programa. Esta interfaz que nos permite realizar las acciones que necesitamos para realizar la edición de los objetos vectoriales. En esta interfaz, como dijimos, podemos encontrar ventanas. Recordemos que las ventanas son aquellos paneles donde se encuentran diferentes aplicaciones que nos permiten dotar de diferentes atributos a estos objetos vectoriales. Vamos a encontrar las barras en el espacio de trabajo, las paletas de color. Dentro del color tenemos las bibliotecas de muestras, si recordamos todo el material que vimos en la lectura. También dentro del espacio de trabajo, la principal herramienta es la herramienta selección. Recordemos que tenemos una herramienta de selección directa, cuyo atajo es la letra B. También tenemos una herramienta de selección de puntos de ancla, cuyo atajo es la letra A, y que nos permite seleccionar los objetos que estamos editando y luego aplicar aquella edición, aquellas particularidades que queremos, con las cuales queremos, a esos atributos que queremos darle a los objetos vectoriales. Bueno, dentro justamente de los atributos de los objetos vectoriales, en este trabajo vamos a ver los atributos de color. Recordemos que los atributos de color es importante definirlos a la hora de comenzar nuestro proyecto, ya que existen diferentes atributos de color si vamos a realizar un documento para impresión o un documento cuya imagen va a ser vista en pantalla. Recordemos que podemos utilizar las muestras predefinidas que ya nos da el programa, una gran cantidad de bibliotecas de color, y también podemos crear nosotros nuestros propios colores, sumarlos a las paletas muestras y guardar un espacio de trabajo determinado para cada proyecto que estemos elaborando. Otro de los atributos de los objetos vectoriales es el atributo de la línea. El atributo de color se relaciona a la línea o el relleno. Dentro de la línea existen diferentes atributos que debemos identificar a la hora de aplicar diferentes configuraciones a los objetos vectoriales. Y ya, abocándonos a la edición de objetos, vamos a observar dibujo con formas simples. Recordemos que el programa nos permite editar
nos da algunas herramientas con las cuales podemos dibujar formas geométricas simples como cuadrados, círculos, polígonos, estrellas, y comenzar así nuestra ilustración. Y también vamos a ver en relación a la edición básica de objetos las herramientas de reforma. Recordemos que las herramientas de reforma son aquellas que nos permiten rotar o mover o desplazar un objeto dentro de la mesa de trabajo. La mesa de trabajo es el lugar, como vimos en la lectura, donde vamos a desarrollar nuestra ilustración, donde está contenida la ilustración y a la que vamos a dotar de un tamaño, una medida, para luego poder exportar la imagen de acuerdo a las particularidades que necesitamos. Como podemos ver en la imagen, los elementos gráficos presentes en un archivo vectorial se denominan objetos. Recordemos que cada objeto es una entidad independiente del resto que podemos editar sin alterar el conjunto. Podemos moverla, cambiarle el color, duplicarla, agrandarla, achicarla, guardar el archivo, abrirlo de nuevo, y los objetos vectoriales no pierden definición por todas estas transformaciones. Entonces, cada objeto es una entidad completa con propiedades independientes. Y no pierden definición los objetos vectoriales cuando son modificados. A diferencia de las imágenes de mapa de bits, que si uno las expande, pierden definición de bordes y se vuelven borrosas. En el caso de los objetos vectoriales no tenemos ese problema. Bueno, la barra de herramientas. La barra de herramientas nos presenta múltiples opciones de herramientas que nos permiten fácilmente comenzar a dibujar y diseñar. En esta multiplicidad de opciones que nos permiten, nos conviene probar, porque son muchas herramientas que se despliegan contenidas adentro, a su vez, de cada herramienta. Por ejemplo, las herramientas dentro de la herramienta rectángulo tenemos diferentes herramientas para dibujar objetos sencillos. Entonces, lo ideal es encontrar nuestra propia manera de desarrollar un trabajo a partir de explorar en esta barra de herramientas todas las posibilidades que nos ofrece. Editar objetos, aplicar efectos, modificar la mesa de trabajo, aprender los atajos, que también son muy útiles a la hora de adquirir destrezas para realizar nuestras ilustraciones. Entonces, una recomendación sobre la barra de herramientas es no minimizar y quedarse con las herramientas que uno ve a simple vista, sino explorar todas aquellas opciones que están ocultas dentro de los menús. Y por último, definimos que es importante conocer el destino de la imagen a desarrollar para especificar el modo de color del espacio de trabajo. A la hora de emprender nuestro proyecto, es importante hacernos el hábito de
de entrada, especificar cuál va a ser el uso que le vamos a dar a esa imagen. Por eso es muy importante cuando nos encargan un trabajo o cuando nosotros emprendemos un proyecto que deseamos crear, pensar si lo vamos a publicar en un sitio web, si va a ser una imagen para redes sociales, si lo vamos a imprimir, porque esto va a afectar el modo de color sobre el cual trabajamos, y el modo de color afecta todos los paneles y todo el desenvolvimiento de nuestro espacio de trabajo. Bueno, lo siguiente que vamos a desarrollar en esta teleclase es nuestra situación problemática. Les voy a pedir que usen su imaginación porque yo les voy a mostrar una imagen donde ustedes van a trabajar en grupo y van a tener que pensar, imaginarse qué herramientas pudimos usar, cuál es la mejor manera en la que pudimos desarrollar esta imagen, con qué herramientas pudimos haberla creado. Entonces voy a pedir que usen su imaginación. Vamos a plantear la situación problemática. Imagina que construiste la siguiente pieza gráfica para una marca de jean. Esta pieza gráfica será usada de manera comercial en redes sociales. Para ello fue necesario confeccionar un archivo en Illustrator donde las medidas de la mesa de trabajo fueron de 1200 píxeles por 717 píxeles. Para la construcción de la ilustración se utilizaron 15 figuras y un texto. Bien, esta es la imagen que tenemos que imaginar cómo hemos construido. Entonces, hablamos de una medida que tenemos que respetar porque es una imagen que vamos a compartir de manera comercial en una red social. Por lo tanto, la red social nos pide una determinada medida que no podemos cambiar. Entonces, es importante pensar en la definición del tamaño de la mesa de trabajo como un primer paso que tenemos que desarrollar para construir la imagen. Entonces, si retomamos de lo que estábamos hablando hace un rato, donde especificábamos la importancia que tiene pensar para qué medio vamos a desarrollar nuestra imagen, este es un claro ejemplo de no solo qué modo de color vamos a elegir, sino también qué tamaño y por qué este tamaño y no otro. Bueno, el planteo de la actividad 1 dice de la siguiente manera. Observa los elementos que conforman la ilustración e indica qué perfil de color se debería haber utilizado al considerar que la misma se usará para pantalla. Entonces, recordemos, volvemos a la definición del espacio de trabajo. Entonces, decimos, habíamos hablado de dos perfiles de color, de los cuales uno es apto para imágenes que van a ser compartidas en pantalla y el otro es apto para imágenes que van a ser impresas. Pensemos y recordemos cuáles eran estos modos de color y cuál sería el conveniente de utilizar en esta imagen en especial. Pasamos a la actividad 2. La actividad 2 dice, describe los parámetros que consideras correctos para realizar un seteo óptimo, una configuración óptima del documento donde se realizó la ilustración. Entonces,
Vamos de nuevo a recordar esto que ya estuvimos hablando, aquel material que ya leímos en la lectura, y vamos a pensar qué configuración será la adecuada para realizar una imagen que no solo debe tener una medida específica, sino que va a ser compartida en pantalla. Entonces, pensar un poquito las unidades de medida de la mesa de trabajo, bueno, en fin, hacer de cuenta que estamos delante de este desafío de construir la imagen, y entonces pensar cuál sería la mejor manera. Actividad 3. Bueno, la actividad 3 nos plantea qué tipo de rellenos se asignaron a los objetos. Si vemos la imagen, podemos definir entonces cuáles fueron los rellenos y qué herramientas utilizamos para dotar de relleno a estos objetos. Bueno, por último, la actividad 4 nos indica: describe qué herramientas fue conveniente usar para construir las figuras. Y acá es donde nos tenemos que imaginar y pensar, recordar la barra de herramientas, las opciones que hay para dibujar formas sencillas y formas geométricas, pensar cómo pudimos, quizás qué pasos debimos hacer, o si quizás dibujamos esta figura primero, qué pasa después cuando dibujamos otras, si debimos enviarla hacia atrás, si la dotamos de color, si la movimos, en fin, imaginar cómo pudimos construir esta imagen y estas 15 figuras y este texto que componen la figura que acabamos de ver, la pieza gráfica que va a ser compartida en una red social. Bueno, les deseo mucha suerte, debatan y nos vemos en unos minutos con la resolución de estas actividades.
¿Cómo les ha ido trabajando en grupo para resolver estas actividades? No es tan complicado, solo tenemos que imaginar cuál es la mejor manera para desarrollar esta pieza gráfica que nos hemos propuesto. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las respuestas, cuáles son las conclusiones en relación a estas actividades que nos hemos planteado. Recordemos que la actividad 1 decía: observa los elementos que conforman la ilustración e indica qué perfil de color se debería haber utilizado al considerar que la misma se usará para pantalla. Bien, ¿cuál es la resolución entonces de esta primera actividad? La resolución dice: el perfil de color adecuado para una imagen que se va a utilizar para redes sociales, es decir, que va a ser reproducida en pantallas de PC o dispositivos móviles, es RGB. Recordemos, ¿por qué decíamos entonces que necesitamos usar este perfil de color? El perfil RGB es el perfil que funciona para pantalla porque es un perfil aditivo, ¿no? Los colores se forman, la suma de los colores genera luz. Entonces vamos a trabajar en pantalla y nos conviene, desde la definición de nuestro espacio de trabajo, trabajar con este perfil. La composición de los colores, los degradados, no son los mismos si trabajamos con un perfil CMYK y después nos llevamos esa imagen a una imagen de pantalla. Entonces, quizás en principio parece un detalle menor, pero es importante definir de entrada este perfil, de este modo de color, porque la composición del color, el brillo, la luminosidad, cómo funcionan los verdes, cómo funcionan los rojos, no es el mismo si empezamos trabajando en la composición de tinta CMYK, que es una composición es una composición de color sustractiva. Bueno, pasamos entonces a la siguiente actividad que teníamos que resolver y que dice: describe los parámetros que consideres correctos para realizar un seteo óptimo del documento donde se realizó la ilustración. Pensamos entonces cuál sería la resolución de esta actividad y decimos: además del modo de color, lo conveniente sería configurar la unidad de medida de la mesa de trabajo, en este caso en píxeles. ¿Por qué? Hablamos cuando planteamos nuestra situación problemática y mostramos la imagen, que es una imagen que va a ser compartida en una red social de manera comercial. Cuando compartimos una imagen en una red social de manera comercial, la red nos pide un determinado tamaño que es el óptimo el tamaño óptimo en el que la imagen se va a visualizar en diferentes dispositivos. Recordemos, una imagen de una red social se puede ver desde un celular, desde una tablet, desde un monitor pequeño o un monitor grande o hasta un televisor. Entonces, hay determinados tamaños con los cuales debemos trabajar para cerciorarnos que nuestra imagen va a tener la calidad necesaria para ser exportada luego al tamaño que requiere compartir una imagen de manera comercial en una red social. Lo mejor es configurar la mesa de trabajo y en píxeles, ¿no? Porque son diferentes unidades de medida, podríamos elegir centímetros u otra medida. Entonces, en este caso, el tamaño de la mesa de trabajo, que es el que nos pide la red social, es 1200 por 717 píxeles, que es la medida en la que se usará la imagen para compartir. Por ser una imagen para usar en pantalla, la resolución será de 72 dpi.
Bueno, vamos a pasar entonces al planteo que habíamos hecho para la actividad 3. Y la actividad 3 nos dice qué tipo de rellenos se asignaron a los objetos. Bueno, ¿qué tipo de rellenos se asignaron? Para resolver esta actividad pensamos, los rellenos asignados a los objetos fueron colores que pudieron ser asignados, recordemos, desde el panel muestras. Hay una variedad de colores que están guardados en las bibliotecas y que podemos elegir y asignar a un objeto vectorial, o podemos crear desde el selector de color, moviendo el selector y trabajando con las 3 tintas con las que cuenta el RGB y crear un color nuevo. Y después encontramos que aparte de los colores del panel muestras, también la figura cuenta con un relleno degradado. Por último, la actividad 4 nos dice, describe qué herramientas fue conveniente usar para construir las figuras. Y bueno, una vez más acá nos imaginamos con qué herramientas habríamos desarrollado, habríamos creado esta pieza gráfica, y la respuesta, la resolución es: para dibujar las formas geométricas sencillas pudo ser conveniente usar el grupo de herramientas disponible en el menú desplegable de la herramienta rectángulo, ubicada en la barra de herramientas. ¿Por qué decimos que para dibujar las formas geométricas sencillas pudo ser conveniente usar el grupo de herramientas disponibles en la herramienta rectángulo? Porque podríamos haber dibujado las figuras con la herramienta pluma, por ejemplo. Pero si dibujamos con las herramientas disponibles en la barra de herramientas de rectángulo, disponemos ya, por ejemplo, de los ángulos rectos del rectángulo, de la estrella con los ángulos y los lados que corresponden. Entonces nos conviene, en vez de dibujarlas a mano alzada, utilizar este grupo de herramientas. Bueno, el siguiente paso, como dijimos, es la resolución de una serie de preguntas sobre las cuales vamos a reflexionar cuáles fueron los mejores procedimientos para utilizar en la construcción de esta imagen. Las preguntas a las que nos vamos a enfrentar son preguntas donde el enunciado es un enunciado y hay 5 respuestas, de las cuales una puede ser la respuesta correcta o pueden ser hasta 4 las respuestas correctas. Por eso hay que reflexionar y pensar si quizás hay una sola respuesta o hay diferentes maneras, como ya dijimos, de construir una figura o de realizar alguna modificación. Entonces, una de las opciones sería esta de múltiple respuesta, la otra sería la de respuesta única, y después también tenemos preguntas de verdadero o falso. Bueno, entonces vamos a la primera pregunta, al ejercicio 1, y el ejercicio 1 dice: ¿cuál de las siguientes herramientas podrías haber utilizado para realizar la ilustración? Y las respuestas posibles son rotar, reflejar, mover, escalar, degradado lineal. Bien, pensemos entonces, ¿cuáles herramientas podríamos haber utilizado para realizar la ilustración? Descartemos cuál no podríamos haber utilizado.
La que no podríamos haber utilizado seguramente es degradado lineal. Entonces, las respuestas posibles con qué herramientas podríamos haber realizado esta ilustración son rotar, pudimos haber rotado las figuras, reflejar, mover y escalar. Bien, quizás a simple vista nos preguntemos por qué estas pueden ser las respuestas correctas. Entonces, vamos a ver la imagen y vamos a pensar sobre la imagen y sobre determinadas figuras cuáles de estas acciones pudimos realizar. Entonces, vemos la imagen y decimos, recordemos la herramienta reflejo, cuyo atajo es la letra O, mueve los objetos sobre un eje axial, vertical u horizontal. Entonces pensemos, por ejemplo, en nuestra imagen. Pudimos aplicar la herramienta reflejo a las estrellas, ¿no? Pudimos construir la primera estrella pequeñita que tiene un relleno rosa. Pudimos agrandarla y reflejarla, es decir, voltearla sobre su eje vertical. Recordemos, y acá les voy a dar un tip, cuando tenemos seleccionada una figura y apretamos la tecla Enter, nos aparece un cuadro de diálogo donde podemos introducir parámetros de modificación de esa herramienta. Esta herramienta reflejo, recordemos que si apretamos copiar, duplica la figura, pero en este caso solo pudimos haberla reflejado. La siguiente respuesta posible era mover. Esta es la acción que podemos realizar con la herramienta selección, que nos habilita, con este tip que les dije recién, si apretamos la tecla Enter, mientras tenemos seleccionada la figura, un cuadro de diálogo, donde nos permite introducir valores específicos que mueven la figura. Entonces podemos exactamente mover la figura a la cantidad de píxeles que consideremos necesario. La herramienta escala, cuyo atajo es la letra S. La herramienta escala, si recordamos la definición, cambia de tamaño los objetos en torno a un punto elegido. Entonces acá es donde decimos, bueno, en el mismo ejemplo, antes de haber rotado la estrella, pudimos de la misma estrella pequeñita escalarla y construir las otras dos estrellas más grandes o los círculos. Esas entonces son las herramientas que pudimos utilizar. Vamos entonces a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, si la imagen fuera para imprimir postales en imprenta, deberías usar el mismo perfil de color a 72 píxeles de resolución. Las opciones de respuesta son verdadero, ya que no hay diferencia en la configuración de imágenes que van a usarse en pantalla o en impresión. Y la segunda opción de respuesta es falso. Para imágenes que van a imprimirse debemos usar mayor resolución y perfil CMYK por la conformación de tintas. Bueno, la resolución de esta pregunta, la respuesta correcta es falso. Para imágenes que van a imprimirse debemos usar mayor resolución y perfil CMYK por la conformación de tintas. Como ya dijimos, el perfil RGB es un perfil de pantalla, por lo tanto deberíamos cambiar ese modo de color, y 72 píxeles de resolución es una resolución para pantalla también. En el caso de que quisiéramos imprimir postales, necesitaríamos trabajar de 300 dpi para arriba. Bien.
Por último tenemos la última pregunta sobre la que vamos a hablar y debatir, y que dice: ¿cuáles de las siguientes herramientas se utilizaron para construir las figuras de la imagen? Y las respuestas posibles son: herramienta rectángulo, herramienta elipse, herramienta polígono, herramienta estrella y herramienta geometría. ¿Cuáles creen que son entonces las respuestas correctas? Bueno, vamos a empezar, como en la pregunta anterior, descartando. La herramienta geometría es una trampita, no existe la herramienta geometría. Tenemos un grupo de herramientas dentro de la barra de herramientas que se llama herramienta rectángulo. Entonces, ya hablamos de que fue posible construir con la herramienta rectángulo algunas de las figuras. Otra de las respuestas correctas es herramienta elipse. Con la herramienta elipse construimos, recordemos, si mantenemos apretada la tecla Shift, construimos círculos perfectos. La herramienta estrella es otra respuesta correcta porque, bueno, es evidente que tenemos dos estrellas. Y la cuarta respuesta correcta, que también tiene una trampita, es la herramienta polígono. Si bien no tenemos trapecios ni triángulos, la herramienta polígono también nos permite construir una estrella. Entonces, por eso yo les hablaba de investigar un poco las herramientas y ver qué posibilidades nos da cada una. Estamos llegando al final de esta teleclase. Vamos a hablar un poquito sobre estos conceptos adquiridos a los cuales nos hemos acercado en las lecturas, en estos trabajos que hemos desarrollado hoy, tratando de comprender cuál es la lógica de este programa que nos permite editar imágenes vectoriales. Y entonces definimos que los conceptos adquiridos en este trabajo es principalmente identificar el espacio de trabajo, conocer cuáles son las paletas, las barras de herramientas, las ventanas sobre las cuales desde los cuales hemos podido construir esta imagen. El segundo concepto adquirido, entonces, hemos hablado de nociones de uso de modos de color. Entonces, hemos definido en qué situaciones conviene utilizar RGB como modo de color del documento y en qué situaciones conviene utilizar CMYK. ¿Por qué hemos justificado? ¿Por qué para impresión nos conviene determinado modo de color? ¿Por qué para pantalla nos conviene otro modo de color, que es el RGB? Y por último, descubrimos el dibujo con formas simples. Hemos visto que algunas herramientas sirven para dibujar más de una forma simple. Hemos aplicado herramientas de transformación. Hemos visto que podemos realizar la misma acción de diferentes maneras. Mover, escalar, tienen múltiples posibilidades. Bueno, espero que hayan podido comprender los conceptos que hemos volcado y desarrollado en esta teleclase, y los espero en la próxima teleclase.